Ya les envié a su correo, déjenme, voy viendo quiénes son los que me faltan, denme un minutito. Bueno, es que en mi caso yo no sabía si teníamos que avanzar algún módulo, porque yo nada más me registré, terminé de registrar y ya. Sí, recuerdan que les dije que tenían que hacer los módulos o al menos avanzar con el módulo uno y 2 que eran para esta semana, o sea, para esta semana, y que eso lo iban a ir colocando en donde. Es más, ya se los voy a colocar como tarea porque ya vi que sí se les olvidan las cosas. Entonces déjenme Sí, de hecho. iniciar sesión. Sí, ya vi que sí se les olvida, entonces ya se los voy a colocar mejor como tarea. Déjenme inicio sesión para ver quiénes son los que me faltan. A su correo ya les debió haber llegado una invitación de Cisco, ¿cierto? De hecho, desde la sesión pasada. De la sesión pasada, entonces ya debieron haber tenido, bueno, al menos avanzados los capítulos 2, el uno y el 2. Para esta semana va a ser el capítulo 3, ¿de acuerdo? 3 y 4. Yo tengo una duda, y si ya tenía una cuenta ahí en Cisco, ¿hago otra? No debes tener problema, déjame checar de todos modos. Bueno, sí, porque son diferentes correos, pero Déjame ver, porque algunos sí ya me aparecieron que ya tenían ¿cómo se llama? Su acceso, ya habían tenido el acceso. Déjenme, veo no, pero quiénes yo están. tenía cuenta, pero diferente a la de, con diferente correo, no es el institucional. Ah, no importa, si no es el institucional, no te va a registrar como que ya tuvieras una cuenta. Déjame compartir mi pantalla. Entonces, regístrate con tu cuenta institucional y déjenme ver cuál es. Aquí está. Aquí estamos. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, quienes no han iniciado ni siquiera, pues no han entrado nunca ni a las sesiones, son estas personas que tengo aquí. Algunos, de hecho, sí ya me aparecieron, por ejemplo, que ya se habían registrado con alguna cuenta ya desde fechas anteriores. Entonces, son personas que todavía no aparecen, los que dicen nunca. Entonces, chequen por favor aquí Edmundo, Sabdiel, Jesús, Javier, José Manuel, Omar, Ricardo, Saraí, José Manuel, Gesiel. Recuerden que para la semana pasada ya tuvieron que haber avanzado con los dos primeros capítulos, entonces esta semana tendrán que hacer 4 capítulos. Entonces si se atrasan, y obviamente les voy a pedir su evidencia, les voy a asignar la tarea entonces para que me coloquen su resumen de cada uno de ellos. Se supone que ese resumen lo iban a hacer directamente sobre sus apuntes, pero no. Si lo hicieron sobre sus apuntes, solamente lo van a copiar y lo van a pegar en la tarea que les voy a habilitar el día de hoy. Entonces, Kevin, Jennifer, Margarita, son las personas que no han accedido a su cuenta, ¿de Profe, acuerdo? una duda. ¿Qué pasó? Bueno, en mi caso ya hice mi apunte y en el blog de notas solo le envío el link o cómo. Solamente cópialo y lo pegas en tareas. Cópialo en un archivo y lo pegas en tareas y ya. Ok. Sí, de Yo hecho sí llegué a vi que tener una algunos. duda. De hecho, de los que estuve revisando solamente encontré dos. No revisé todos, solamente los revisé aleatorios, pero encontré solamente dos de 10 que estuve revisando. Entonces, sí, chavos, necesito que se pongan las pilas ahí y se los voy a asignar entonces como tarea para que no haya ningún detalle, para que no se les olvide hacerlo. Yo dije tenía Entonces, una duda. ¿qué pasó? Bueno, le mandé un mensaje donde, no, bueno, no me había llegado la invitación ¿cómo se llama? De Cisco. Y le contesté. Ajá, sí me contestó, pero lo revisé y no, ¿qué cree que no me llegó nada? Ah, pues ya después no me contestaste, por eso ya No, supuse que estabas sí le encontrado. contesté, ¿Eh? sí le ¿Cuál es contesté tu correo, Kevin? porque, ¿mandé? Kevin, tengo Ajá, aquí un Kevin Celote segundo. sí, soy yo. Entonces sí está, entonces posiblemente Kevin, déjame Ajá. es más, te comparto la pantalla, mira. No sé si te equivocaste en tu cuenta de correo al momento de registrarte, pero por ejemplo sí te tengo registrado aquí Kevin Celote segundo. Y vamos a ver qué tienes de información aquí. Número de control es este.
Sí, Entonces, sí. checa tu correo, posiblemente te registraste o te equivocaste en el correo, Kevin, ¿qué pasó? Déjame checar tu correo a ver cuál es. Bueno, porque el Es, correo lo es de Hotmail, entonces fui el que metí ese, pero que no ve que me dijo que revisara en el en los mensajes no, de de hecho no metiste el de Hotmail, ¿o sí, Kevin? De hecho aquí tengo registrado que tienes el déjame ver, ya te perdí. ¿Cuál es tu apellido? Celote, ¿verdad? Celote. Ajá. Creo que estaba en la otra lista. Déjame ver, porque sí, no estás. Ya se te borré. De hecho, el que tienes registrado es @tesco, mira. ¿Ya viste? Ajá. Entonces chequen el de Tesco, porque es el que tengo aquí. Tu número de control y @tesco es el correo que me proporcionaste. Entonces checa eso, Kevin. Ah, ok. ¿Sale? Sí. Ok. Y entonces, bueno, ahora sí nos vamos a el apartado del curso. ¿De acuerdo? ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, sí, en que tenían que hacer el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿de acuerdo? Nos vamos a donde está el contenido del curso, introducción a redes, y bueno, nosotros aquí ya podemos ver todo el contenido del curso que nosotros estamos llevando. Dentro de este contenido del curso, si ustedes ya pudieron leer, ya vieron toda la introducción a las redes, ya vieron pues de qué es lo que trata una red, cuáles son los conceptos básicos hasta cierto punto. También veíamos, por ejemplo, no recuerdo si ustedes ya mencionamos las redes, los tipos de redes, ¿no? La sesión pasada. ¿Sí o no? Hola, hola, ¿sí me siguen escuchando? Inge, Habíamos visto cuáles eran las redes LAN, WAN. Bueno, habíamos visto esta parte, esto sí me acuerdo, las topologías. Y nosotros vamos a encontrarnos con diferentes tipos de topologías. La topología es la forma en la que conectamos, pero por ejemplo, si nosotros nos vamos y buscamos topologías, vamos a encontrarnos, bueno, aquí ya aparecieron unas, déjenme ver aquí las imágenes. Vamos a encontrarnos con las topologías que nosotros vamos a encontrar. Dentro de estas topologías es la forma en la que se conecta, digamos, ¿cómo llamarlo? La forma en la que conectamos los equipos de cómputo, ¿de acuerdo? De las topologías más comunes que nosotros vamos a encontrar, si nosotros pasamos acá a topología, vemos que tenemos una topología donde aquí nos referimos más al concepto de la topología. Topología física, ¿cómo se va a conectar todo? ¿Qué dispositivo con qué dispositivo? Topología lógica, qué direcciones, qué puertos vamos a estar utilizando. Pero si hablamos de la topología o los tipos de topología, nos vamos a encontrar con estos tipos de topología. La topología de bus, cada nodito azul representa una computadora. Quiere decir que nosotros tenemos un solo, ahora sí como su nombre lo dice, un solo bus, un solo canal, y a ese bus nos podemos conectar todos directamente. ¿Qué ventajas o qué características tiene esto? Características: un solo canal de comunicación donde se pueden conectar múltiples dispositivos, múltiples equipos de cómputo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si en algún momento llega a fallar alguno de los nodos, no hay problema porque los demás siguen manteniendo la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces no pasa nada si se cae un nodo de la red, si deja de funcionar, si se descompone. ¿Qué pasa? Si en algún momento se llega a dañar el dispositivo, es decir, el canal, el cable con el que nos llega a nosotros toda esta señal, pues ninguno de nuestros equipos tendría la comunicación. Entonces se perdería comunicación al momento de cortar o posterior a donde se realice cualquier corte. Es por ejemplo como un cable de luz. Tú cortas un pedazo del cable y va a funcionar hasta antes de que esté roto. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera funciona bus. Estrella: tenemos un nodo central o un equipo central al que conectamos todo. Generalmente, pues cada uno de los dispositivos tiene su propio cable y bueno, si cae uno de los nodos no hay problema porque los demás nodos siguen funcionando. Tenemos topologías mixtas en donde podemos tener pues en árbol, tenemos en bus y tenemos en anillo. Topologías en anillo, ¿qué desventaja tiene? Que como es en anillo tienen que estar conectadas todas y si se dan cuenta
Todos los dispositivos tendrían que tener dos tarjetas para conectarse, es decir, tendría que tener una conexión de entrada y otra conexión para la salida del siguiente nodo. ¿Qué pasa si en algún momento se corta la comunicación con una? Pues se corta la comunicación con todo lo que siga. Doble anillo, pues mejora este aspecto de que ya no, si se llega a dañar el cable, ya no se caen todos nuestros equipos, sino que ahora pues ya puede funcionar por el otro cable. Tendría como una redundancia de conexión. ¿Qué pasa? ¿Cuántas tarjetas de red necesitamos? Conexión de entrada y conexión de salida. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí tendríamos que contar con un equipo de 4 puertos para poder conectar, si fuera cable, 4 puertos Ethernet. Sin embargo, aquí vamos a ver que pues no es muy factible. Diagramas en árbol, por ejemplo, en árbol o en cascada, como lo quieran mencionar también, por ejemplo, un dispositivo conectado a otro y de ese dispositivo se pueden conectar más. Sin embargo, volvemos, si cae en algún momento, se daña el conector de algún nodo, si cae un dispositivo, pues se pierde la conexión de ahí en adelante. Malla, una malla, digamos que es como un totalmente conectado, ¿no? Así como que la mayoría de los dispositivos o casi todos, podemos encontrar malla o totalmente conectada, que sería la de acá. Entonces, malla, todo conectado con todo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener algunas variantes todavía. Y vamos a ver qué por acá tenemos malla, estrella, árbol, mixta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué vamos a iniciar el día de hoy? Nosotros vamos a iniciar el día de hoy conectando pues esto en nuestro Packet Tracer, ¿de acuerdo? ¿Ya todos tienen instalado su Packet Tracer? Ya. Sí, ¿verdad? Bueno, entrando aquí nos vamos a... donde dice... por ejemplo, si no lo pudieron descargar, se van aquí a donde dice herramientas externas. Y se van a encontrar con que... no, este no era. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Recursos del estudiante. Ya me ando buscando por otro lado. Déjenme ver, ¿inicié la grabación? Sí, inicié su grabación, que luego se me olvida. Ya está. Entonces nos vamos a recursos del estudiante y aquí nos va a mostrar los recursos para el estudiante. En recursos para el estudiante está recursos de Packet Tracer, ¿de acuerdo? Curso de inducción a Packet Tracer. Entonces, si yo abro curso de inducción a Packet Tracer, me va a mandar un curso desde cero de cómo utilizar Packet Tracer y lo puedo ver aquí por si alguno de ustedes tuviera alguna duda adicional. Recursos Packet Tracer, bueno, abro este recurso, me voy aquí y me dice descargar. Ah, bueno, yo lo voy a descargar. ¿Para qué dispositivo lo voy a descargar? ¿Qué versión voy a descargar? Está la versión 8 en inglés, de hecho toda está en inglés. 64 bits o 32 bits, dependiendo del equipo de cómputo que ustedes estén utilizando, ¿de acuerdo? Lo descargan, aquí hay versiones anteriores, está la 7, de hecho se dan cuenta, pues todas están en inglés. Entonces, pues descárguenlo si no lo han descargado, está aquí en la plataforma y van a iniciar sesión. E inmediatamente que lo abran, les va a pedir su usuario y su contraseña con las que están registrados, obviamente, en el curso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a trabajar ahorita con sus topologías. Levante la manita, ¿quiénes ya tienen instalado Packet Tracer, por favor? Levanten su manita. Ok, solamente tengo a 5 personas con Packet Tracer instalado según aquí. Ok, 9, 10, 11 creo. No, a ver, dejen que se actualice bien esto. No, solamente tengo a 4 o 5 personas aquí. 5 personas que levantaron la mano de que tienen instalado. Instalen mientras vamos avanzando, por favor, Packet Tracer. Descárguenlo, instálenlo, no está pesado, no pesa muchos megas. Está hasta cierto punto ligero. Mientras vamos avanzando, ¿de acuerdo? Entonces nosotros veíamos que vamos a encontrar diferentes componentes de las redes y esto ya lo habíamos visto la sesión pasada también. Y vamos a encontrar pues que vamos a encontrarnos con redes de diferentes tamaños o redes de muchos tamaños. Dentro de esas redes de muchos tamaños podemos encontrar
a las redes que nosotros formamos con nuestros propios dispositivos. Por ejemplo, bueno, antes de mencionarles esto, déjenme ver, no creo que no lo van a poder ver aquí. Por ejemplo, las redes de área personal, las redes de área local, las redes de área metropolitana y las redes de área mundial, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las PAN, que son Personal Area Network, tenemos las LAN, que son Local Area Network, tenemos las MAN, Metropolitan Area Network, y tenemos las WAN, que son Wide Area Network, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a encontrar aquí. De hecho, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, una red de área pues local a fin de cuentas, otra red de área local, que son, por ejemplo, qué características tienen. Si se dan cuenta, una red de área local, una red de solamente una pequeña extensión de espacio. Por ejemplo, ¿cuáles son esas pequeñas redes de espacio? La red que hay en una casa, la red de un edificio, la red solamente que está generalmente la consideramos como LAN, todos los que están a menos de 50 metros o que tienen máximo 50 metros a la redonda. ¿De acuerdo? Y tenemos las WAN. Las WAN, pues bueno, ya son redes redes interconectadas que ya no solamente son de una ciudad, sino que ya van de área mundial, ¿de acuerdo? Esas son las redes WAN. Y aquí tenemos las LAN y las WAN, ¿de acuerdo? Las LAN de la oficina o del hogar, ¿de acuerdo? Y van a tener ciertas características. Tienen, por ejemplo, dispositivos finales que serían ya sean dispositivos móviles, computadoras, teléfonos de voz IP. Generalmente no contamos con un switch, sino que tenemos solamente un dispositivo, ya sea que funciona hasta cierto punto como switch y como router, tal vez dispositivos de ese tipo que son los que tenemos por los proveedores de red. Sin embargo, podemos tener redes locales que incorporan un servidor, un switch y incorporan dispositivos finales. Las redes WAN van a hacer interconexión ya por medio de diferentes dispositivos, por ejemplo, de los dispositivos que formen la red LAN y dispositivos que formen otra red LAN. ¿Recuerdan los cables de la vez pasada que les dije que estos cables representaban algo? Este cable o este rayito, si lo quieren ver de esa forma, o esta Z roja, representa un cable de conexión serial, es decir, un cable que interconecta dispositivos como los routers y ya interconecta, por ejemplo, ciudades con ciudades y estados con estados, continentes con otros continentes. Entonces, digamos que las conexiones ya son de área mundial, ya pueden conectar ya está todo interconectado en una sola red, ¿de acuerdo? Una red de área mundial que incorpora muchas redes locales, muchas redes metropolitanas y una sola red mundial. Que todos los datos que viajan por medio de esas redes, pues obviamente pueden pertenecer a diferentes entornos. Por ejemplo, lo vemos en la imagen, a una casa, una escuela, algo comercial, gubernamental y hospitalaria. Ustedes al momento en que se conectan a internet, por ejemplo, no seleccionan por qué red, por qué dispositivos va a transitar su información. Sin embargo, su información está pasando por miles o muchos de dispositivos para llegar pues a algún acceso. En el momento que ustedes acceden, por ejemplo, llámese a una página de internet, Facebook, Google, la página del TEC, entonces ya su información está viajando por una red de área mundial, ¿de acuerdo? No sabemos hasta dónde va la señal para poder retornar a cualquiera de los servidores que nos está dando el servicio. Bueno, redundantemente. Y vamos a conocer algo que también son, independientemente de la red LAN o la red WAN, nosotros podemos tener intranet y extranet. ¿Qué va a ser una intranet? Ustedes ya leyeron esto, ¿cierto? Se supone que esa fue su tarea de la semana pasada. Entonces, internet, todo el mundo, ¿de acuerdo? Extranet, por ejemplo, tus proveedores, tus clientes, tus colaboradores, e intranet solamente una empresa. Entonces pudiera definirse como un área local, por ejemplo, un área metropolitana y el internet o la red WAN, ¿de acuerdo? Entonces, dudas hasta aquí ya no había, ¿cierto? ¿Sí o no? Los escucho, ¿hay dudas o no hay dudas? No, está sencillo eso. No. Ok, Lo básico. entonces, bueno,
Sabemos que el momento en que nosotros nos conectamos a una red, o en el momento en que nosotros estamos conectados a una red, tenemos pues ciertas amenazas de que visitar un sitio fraudulento, descargar un software que tal vez ya fue modificado por terceras personas, lo cuales incluyen pues virus, gusanos y cualquier malware que se puedan imaginar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando visitamos internet siempre tenemos que tener habilitado un firewall, ¿de acuerdo? Que es como que la pared de fuego que va a determinar qué es seguro y qué no es seguro, qué permisos están habilitados para tu equipo y qué permisos no están habilitados para tu equipo. Entonces, todo esto que tiene que ver con la seguridad también tiene que ver con la conexión a las redes de internet. ¿Por qué? Si nosotros restringimos ciertos accesos, vamos a tener dificultades a conectarnos a diferentes redes o permitir la conexión de una red externa a nuestra red local. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, tenemos una red local que tiene que salir a internet, entonces tiene que salir o tiene que tener permisos para pasar por esa pared de fuego, ¿de acuerdo? Ese firewall. Nosotros tenemos puertos habilitados predeterminados con los que ya no tenemos que configurar nada, que vienen automáticamente cuando se instala en el software. Nos pide permisos para modificar nuestro sistema, y dentro de esas modificaciones lo que hace es modificar o crear puertos, abrirlos, cerrarlos, dependiendo qué es lo que estemos haciendo, para que la información de ese servicio, de ese software, pueda viajar hacia la red. De la misma forma, nos pide permiso para interactuar con redes públicas, redes privadas, y en parte de eso se va modificando este firewall para permitir información que viene de afuera y permitir que la información que tenemos en nuestra red pueda salir también. Entonces también es importante tener bien configurado esos accesos. Después vamos a ver que tenemos algunos puertos conocidos, otros bien conocidos y otros para uso general, pero eso va a ser más adelante. Y de aquí pasaríamos al apartado de la número 2, que fue algo que ya estuvieron viendo ustedes. Y en este apartado ustedes ya estuvieron viendo, bueno, los protocolos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las reglas? No, déjenme ver. Protocolos de comunicación. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito en los protocolos de comunicación porque va a ser algo que vamos a estar utilizando. Sin embargo, bueno, todo esto ustedes ya lo estuvieron viendo el semestre pasado con, ¿cómo se llamaba la materia? Transmisión de datos, no, telecomunicaciones. Sí, era telecomunicaciones. Algo así, no recuerdo bien el nombre, pero sí, sé que la llevan. Entonces también van viendo ciertas partes, ciertos protocolos, ciertas frecuencias que funcionan para que ustedes puedan transmitir información por medio de ondas, por medio de alguna señal eléctrica, por medio de pulsos de luz, llámese fibra óptica, en donde nos menciona ya algunas reglas en específico que tenemos que tener. Lo primero que tenemos que tener pues es establecer una comunicación. ¿Qué necesitamos para establecer una comunicación? Necesitamos un emisor y un receptor identificados. Necesitamos tener un idioma o una gramática en común, una velocidad o momento de entrega y los requisitos de, digamos que, de confirmar que recibimos o que no recibimos. ¿De acuerdo? Todo esto tiene que ver cómo lo hacemos aquí. Por ejemplo, si vieron este pequeño video, pues se van a dar una idea de cómo está funcionando, ¿de acuerdo? Cómo se están enviando estos mensajes, ¿de acuerdo? Y aquí sí me parecería importante que lo vieran. ¿Por qué? Porque es como se está trabajando esto. En esta parte, bueno, hace el origen del mensaje, ¿de acuerdo? Lo emite, ¿de acuerdo? Emite una señal, está transmitiendo esa información. ¿En qué tiene que tener en común para emitir esa información? Tiene que tener, pues, lo que ya mencionamos aquí arriba, ¿no? Tiene que tener un formato y una, caray, todavía no era, un idioma y una gramática en común, ¿de acuerdo? Que lo vamos a traducir como un formato y encapsulación de mensaje, un tamaño de mensaje, sincronización de mensaje y opciones de entrega. Esto ya es hablando de una red, esto es hablando en lenguaje común. Utiliza un canal. ¿Cuál es el medio? Pues el aire. ¿En qué formato le está hablando? Posiblemente inglés-español, entonces tiene un lenguaje, tiene un lenguaje en común. Para que pueda interpretar el mensaje recibido, interpreta la información y puede emitir una respuesta. ¿Qué pasa si se comunican en distintas formas? No sé, tal vez inglés y español y no tienen el contexto de poder hablar ambos idiomas, pues no se van a entender. A pesar de que le estén viendo muchas veces el mensaje, pues no lo va a entender y no va a poder emitir una respuesta. Entonces lo mismo pasa con los equipos de cómputo. Nosotros podemos tener el mismo equipo de cómputo. En este equipo de cómputo, el medio pues utilizamos ya sea cable, ya sea medio inalámbrico, ya sea fibra óptica.
¿Cuál es el mensaje que nosotros enviamos? O la codificación. Nosotros tenemos codificado, bueno, ciertos componentes, ciertas reglas, ciertos protocolos que nos permiten identificar de cuántos bits, de qué tamaño, que tiene que contener el mensaje que se va a enviar. Entonces, el origen del mensaje, la dirección IP de donde viene, el codificador, qué tipo de señal está enviando, una señal digital, transmisor, bueno, cómo la va a enviar, el medio de intercomunicación al canal, el cable o el medio por el que se esté enviando, el receptor tiene que recibirla, tiene que decodificar esa información y tiene que saber de dónde provino ese mensaje. Entonces, en ese momento, pues puede obtener una respuesta. Y obviamente tiene que confirmar de que recibió ese mensaje. Entonces, aquí viene algo que, digamos, es la confirmación de recepción del mensaje, los famosos ACK. Entonces envía el mensaje, si lo recibe, confirma de recibido. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver también con la parte del no repudio, es decir, no poder negar que existe la conexión o que recibiste algún mensaje de cierto dispositivo. Y eso existe en todos los dispositivos que utilizamos. Entonces, todos los dispositivos hacen el envío del mensaje y todo dispositivo confirma la recepción mediante un mensaje al otro dispositivo. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tiene que ver cómo se va encapsulando ese mensaje. Si nosotros vemos ese mensaje encapsulado, por ejemplo, si vemos el ejemplo de aquí, tiene un remitente, tiene un destinatario, es decir, de dónde viene esta carta y hacia dónde va. Lo mismo tiene un mensaje en, por ejemplo, no, que nosotros estamos enviando por medio de un dispositivo electrónico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos muchos dispositivos en la red, entonces tenemos que saber de qué dispositivo vino y hacia qué dispositivo va. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a encontrarnos con los protocolos y de esos protocolos nos van a mencionar parte de lo que ustedes ya leyeron. ¿Sí lo leyeron? Tanto de protocolos de comunicación, protocolos de seguridad, protocolo de enrutamiento. Y aquí, por ejemplo, nos dice, los protocolos de comunicación son responsables de una variedad de funciones necesarias para la comunicación de red entre dispositivos finales. ¿Cómo se envía un dispositivo, perdón, un mensaje a través de varios dispositivos de red? Tenemos lo que son los datos del mensaje y tenemos una dirección IP. Entonces, este mensaje se envía a través de la red y digamos que el mensaje puede tomar cualquiera de estos caminos, ¿de acuerdo? Entonces, puede tomar cualquiera de estos caminos y el mensaje pues obviamente va complementado por algunos datos. Si es un paquete, por ejemplo, HTTP, si es un paquete TCP, si tiene una dirección IP y el Ethernet hacia donde viaja. ¿De acuerdo? Pero esto lo vamos a ver más en la parte de cómo es que viajan las tramas por medio de nuestros dispositivos, pero ya me perdí un poquito y me adelanté aquí. Entonces estábamos en la 2. Ya decía yo que se veía algo raro. En el 2. Entonces, en este capítulo 2, nosotros, bueno, ustedes ya lo leyeron, ya vieron que, por ejemplo, hay cierta introducción a qué es un, por ejemplo, ¿qué es un dispositivo? Llámese router, llámese switch. ¿Cuáles son las formas de conectarse a este dispositivo, a este switch? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las interfaces que nosotros podemos utilizar? ¿O cuáles son estos métodos de acceso que podemos utilizar para conectarnos a un dispositivo? ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a encontrar con que, bueno, tenemos un sistema operativo, tenemos una interfaz de usuario directamente de un equipo de cómputo y nosotros podemos conectarnos por medio de ese equipo de cómputo o de la línea de interfaz de comandos que conocemos como CLI. Vamos a poder conectarnos desde el hardware, el núcleo o el cascarón, solamente ver la configuración, modificarla o conectarse hasta los dispositivos que guardan. Y aquí podemos ver qué es lo que se hace en cada una. Entonces podemos ver desde la parte física de un dispositivo, llámese computadora, llámese dispositivo de red, establecer la comunicación con ese dispositivo de red digamos que solicitar alguna tarea en específico por medio del shell para que se realice en ese dispositivo. Entonces nosotros vemos aquí la pantalla de inicio, pero lo que quiero que vean es donde nosotros nos podemos conectar de diferentes formas o de diferentes
Vaya, de diferentes formas para un dispositivo. Podemos hacerlo mediante consola. Consola, es más, déjenme ver aquí cable consola. Cable consola. Nosotros podemos ver, aquí de hecho aquí lo vemos. Este es un cable consola, ¿de acuerdo? Este azulito. De hecho, hasta en el mismo simulador, este cable consola se representa pues por medio de, creo que este se aprecia mejor, por medio de un dispositivo, de una línea de color azul. ¿Por qué? Porque todos los cables consola son de color azul y son planos. ¿De acuerdo? Tenemos un dispositivo, una conexión serial con un, digamos, conector DB9, 9 pines, 9 hoyitos, y con una extensión a un RJ45, ¿de acuerdo? Entonces, ese RJ45 va con la configuración 568, si no mal recuerdo, pero podemos tener aquí las diferentes cable consola, configuración, en la que nos dice, bueno, cómo se conecta ese cable consola con el pin RJ45, y aquí lo podemos ver. Podemos comprar un cable RJ, por ejemplo, consola, o se puede armar comprando los conectores. Entonces, conector RJ45 y los conectores del DB9. Y aquí nos dice la relación que existe entre los conectores del RJ45 con los del DB9. De esa forma está configurado este cable consola. Veíamos que nosotros también tenemos la configuración para un cable directo. Y por ejemplo aquí veíamos la 568B y la 568A. Si nosotros lo vemos como un cable directo, en ambos pines tendríamos que tener esta configuración, es decir, la 568B de ambos extremos, que iniciaría con blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, verde, blanco café y café. Esta es la configuración 568B, es decir, para generar nosotros un cable de red directo, tendríamos que conectar ambos pines o tendríamos que configurar ambos pines de utilizando cable UTP con esta configuración. Si nosotros hiciéramos un cable cruzado, entonces tendríamos que conectar en uno de los extremos, o tendríamos que configurar uno de los extremos del cable con la configuración 568A y el otro con la 568B. ¿Qué es lo que cambia? Lo veíamos la sesión pasada. Cambian los cables de aquí hacia acá, es decir, cruzan estos cables, por eso es un cable cruzado. De un lado 568A, de un lado 568B. Para un cable directo, ambos extremos con cualquiera de las dos normas. Es decir, las dos normas, pero en un extremo tendría que ser igual al otro. Si utilizamos la norma 568A en ambos extremos, entonces es un cable directo. Si utilizamos la norma 568B en ambos extremos, sigue siendo un cable directo. Si utilizamos en el mismo cable una norma 568A en un extremo y en otro extremo la 568B, se convierte en un cable cruzado. ¿De acuerdo? Y entonces, no, ya me perdí dónde íbamos. Esta es la forma o el cable consola para conectarnos de esta forma, por medio de un cable consola, es decir, estando en la misma ubicación. Denme un minutito. Ya está. Estando en la misma ubicación, lo podemos hacer por medio de un cable consola. Entonces, nos da acceso al dispositivo por medio de este cable. Podemos conectarnos desde una computadora a nuestro dispositivo de red, llámese switch, llámese router, y podemos modificar la configuración, podemos configurar todo lo que nosotros queramos, podemos escribir comandos directamente, ¿de acuerdo? Y toda la interfaz obviamente la podríamos estar viendo directamente sobre la computadora que estemos utilizando. Tenemos el modo shell o modo seguro, que es el SSH, ¿de acuerdo? Va a ser un método para acceder de forma remota a nuestro dispositivo, en este caso por medio de una interfaz virtual. Lo podemos hacer utilizando, por ejemplo, también el cable consola directamente aquí, por medio de un SSH, y podemos hacer lo mismo, podemos configurar cualquier cosa que nosotros podamos modificar o podamos configurar en nuestro dispositivo de red. Telnet.
Telnet también es un apartado, digamos que remoto, sin embargo, tiene menos seguridad que un SSH. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, los diferentes tipos de acceso. Tenemos que configurar, para poder acceder de forma remota, nosotros tenemos que configurar muchas cosas dentro de nuestro dispositivo de red. Por ejemplo, la dirección IP por la que vamos a utilizar, la red por la que podemos ingresar, las contraseñas que vamos a poder utilizar. ¿De acuerdo? Y nosotros podemos encontrarnos que, denme un minutito. Ya está. Que para poder acceder a nuestro dispositivo de red lo podemos hacer, por ejemplo, si ustedes han cambiado el nombre de red, de la contraseña de su dispositivo modem, si es que llegan a contar con uno en casa, lo hacen por medio de una dirección, digamos, del router, ¿no? Que viene ya predefinida con qué dirección pueden acceder y su usuario y su contraseña. Entonces, para nosotros poder acceder a un dispositivo de red, en este caso los dispositivos de red no van a ser como los que tenemos en casa. Los dispositivos de red, por ejemplo, los dispositivos de red con los que nosotros nos vamos a encontrar ya son un poco más robustos, ya digamos que tienen un tamaño pues mucho más grande. Déjenme ver, cambiar aquí imágenes. Y aquí vamos a encontrarnos con que pues ya son dispositivos como este. Ya no vamos a ver otra cosa más que solamente pues los puertos que podemos conectar, botones de encendido y nada más. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, aquí tenemos un botoncito de encendido, la corriente eléctrica, algunos puertos para podernos conectar y aquí se alcanza a apreciar. Déjenme ver si puedo abrir esta en abrir imagen en una pestaña. Déjenme ver si se puede visualizar un poquito aquí. Se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos puertos de expansión, es decir, para agregar más puertos a nuestro dispositivo, pero aquí tenemos FE01, FE00, AUX y console, ¿de acuerdo? El que nosotros vamos a utilizar para conectarnos va a ser este que tenemos aquí. De hecho, está identificado también con un color azul. ¿Para qué? Para que nosotros nos conectemos directamente a un puerto. El RJ45 entra en cualquiera de los puertos, pero para poder establecer la comunicación con cualquier SSH, con cualquier cable de consola, tenemos que conectarnos directamente sobre el puerto de consola. Podemos encontrar dispositivos, digamos, un poco más modernos que ya nos van a contar con un puerto micro USB para podernos conectar directamente a la consola. Entonces, volvemos a lo mismo. Los dispositivos con los que nosotros nos vamos a encontrar ya son de este tipo. Por ejemplo, ya solamente tenemos el puerto de consola, algunos de los puertos que vamos a utilizar y es todo lo que podemos ver durante en nuestro dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos dispositivos, por ejemplo, interconectados, que son, por ejemplo, un switch, tiene muchos puertos, un router generalmente tiene 2 o 3 puertos. ¿De acuerdo? Entonces los dispositivos con los que contamos en sala Cisco son similares a estos. Sin embargo, bueno, ahorita las prácticas las vamos a estar realizando pues de forma simulada, no podemos tener acceso a los dispositivos físicos, pero para conectarnos a estos dispositivos físicos, nosotros utilizamos este de aquí. Utilizamos una herramienta que se llama PuTTY y aquí colocamos nosotros, por ejemplo, ¿qué queremos conectarnos? Por ejemplo, si contamos con si vamos a conectarnos por SSH, si ya contamos con una terminal, por ejemplo, si no, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a conectar? ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos hacer? Pues obviamente conocer por medio de qué nos vamos a conectar. Telnet, SSH, otro, TCP/IP. Entonces, por ejemplo, aquí, identificar el protocolo porque nos vamos a unir, el nombre. Sin embargo, aquí vamos a tener diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes herramientas. Por ejemplo, está PuTTY, está Quick Connect, está Teraterm, que son, digamos, diferentes. De hecho, aquí está Teraterm. Diferentes, ¿cómo decirlo? Clientes que podemos conectarnos o con los que podemos tener acceso a un dispositivo de red. Estos clientes obviamente pues vamos a tener que verificar cómo nos vamos a poder conectar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me siguen escuchando? No, ¿Seguros?
Ok. Las manitas levantadas, quiero suponer que son las de hace rato, ¿cierto? ¿O tienen alguna duda? Ok, creo que No, no. ninguna. Bien, entonces nosotros podemos utilizar PuTTY, podemos utilizar Teraterm, que son de los más populares para podernos conectar directamente a un dispositivo de red. ¿Cómo funciona? Tenemos nuestro PuTTY, nuestro Teraterm conectado, bueno, instalado en nuestro equipo de cómputo. Generalmente son ejecutables. Doble clic y se ejecuta. Tenemos que tener conectado el puerto serial a nuestro dispositivo, a nuestra computadora, y el RJ45 conectado a ya sea un switch o un router al puerto de consola. En ese momento que ejecutamos nosotros, obviamente tenemos que conectarnos. ¿Por qué puerto COM? Estamos hablando de conexiones seriales, nos conectamos por los puertos COM. ¿Qué puerto COM vamos a utilizar para podernos conectar? Una vez conectado, bueno, ¿qué tipo de conexión vamos a utilizar? Si va a ser conexión directa, pues generalmente no movemos nada de lo que ya viene por default en Teraterm o en PuTTY para podernos conectar, y solamente le damos establecer conexión. Entonces, en ese momento, si no tiene contraseña alguna nuestro dispositivo, entramos de forma directa y pudiéramos ver alguno de estos modos de conexión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrarnos con que una vez conectados a nuestro dispositivo de red, nos vamos a encontrar con que estamos en algún modo de comunicación o algún modo de nuestro dispositivo. Y por ejemplo, tenemos modo de ejecución de los usuarios, en donde tienen capacidades limitadas. Resulta útil para algunas operaciones básicas y nos permite solamente una con cantidad limitada de comandos. Y aquí tenemos ese modo ejec de usuario. Este modo nos permite el acceso a número limitado de comandos o comandos básicos, y lo vamos a identificar porque delante del nombre de nuestro dispositivo nos aparece el simbolito de menor que o mayor que. Déjenme recordar, se me olvidó este. Menor que, corríjanme si me equivoco. Y por ejemplo, digamos, modo ejec del usuario solamente nos va a permitir la mayoría de las veces visualizar algo. ¿De acuerdo? Podemos pasar a otro nivel de el modo ejec o de ejecución privilegiado o el modo privilegiado, y se va a identificar por este simbolito de aquí. Este simbolito este modo ya nos va a permitir el uso de comandos, de algunas funciones, y que ya podemos hacer monitoreo de lo mismo, que de todas las funciones que tiene nuestro dispositivo, y la configuración adicional de los distintos puertos, comandos y demás. Pero también tenemos un modo de configuración y modos de subconfiguración, que se van a identificar porque ya nos aparece esta palabrita delante, config, y un gatito, ¿de acuerdo? O hashtag, como ustedes le quieran llamar, ¿de acuerdo? O el numerador. Entonces, nosotros podemos establecer algunos comandos aquí. Por ejemplo, podemos entrar a los diferentes modos, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos entrar a esos diferentes modos? Con las herramientas que habíamos visto antes, con el PuTTY, con el Teraterm, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener su configuración, y de hecho aquí les viene un video de cómo se hace, y por ejemplo podemos ver la configuración o la navegación que nosotros podemos tener entre los diferentes modos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me conecto por primera vez a un dispositivo? Ya todos tienen instalado ahora sí su, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Su Packet Tracer. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, vayan abriendo Packet Tracer todos, por favor, y vamos a encontrarnos con que tenemos switch y, por ejemplo, ya algunos comandos aquí que podemos utilizar. Sin embargo, bueno, vamos a adelantar un poquito esto y ahorita lo vamos a ver directamente sobre nuestro simulador. Y vamos a encontrarnos con que todas estas palabras reservadas, todos estos comandos que nosotros podemos utilizar, están definidos ya y no los podemos modificar. Vamos a encontrarnos con que existen comandos cortos y comandos completos o comandos largos. Vamos a encontrar las diferentes funciones. Aquí, por ejemplo, algunas teclas que nos permiten algo. Y aquí digamos que son teclas de acceso rápido y métodos abreviados. Sin embargo, como sugerencia, estos comandos de aquí yo les recomendaría que no los utilicemos por el momento, porque para familiarizarnos con, es más fácil aprenderlos si los escribimos completos que si nosotros
presionamos la tabulación directa. No es malo que lo hagamos, sin embargo, para que ustedes los puedan relacionar de una mejor forma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el proceso de presionar tabulación después de escribir algo completa el nombre del comando. Retroceso, pues obviamente borra el carácter donde se encuentra el cursor. Entonces son algunos de los accesos que sí vamos a tener que ir tomando. Y todo esto de aquí sí lo necesitarían tener en sus apuntes, ¿de acuerdo? Entonces estos son comandos para complementar, para buscar ayuda, para que se modifiquen ciertos parámetros dentro de las líneas que nosotros vamos a estar escribiendo. Entonces vamos a la configuración básica de los dispositivos, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos a la configuración básica de los dispositivos, ¿qué podemos hacer en una configuración básica de cualquier dispositivo? Nosotros podemos cambiar el nombre, podemos colocar cualquier nombre que nosotros queramos. Aquí, algo que les quiero comentar. Como lo van a estar haciendo directamente sobre su simulación, pues no hay problema que lo hagan directo sobre su simulación y que ustedes puedan colocar la contraseña que ustedes quieran. ¿Qué pasa cuando se nos olvida una contraseña? Aquí en Packet Tracer borramos el dispositivo, volvemos a insertar uno nuevo, configuramos y listo. ¿Qué pasa en la vida real cuando configuramos un dispositivo, colocamos una contraseña y no la recordamos? No podemos decir, bueno, ya lo tiro a la basura y bueno, me compro uno nuevo, ¿no? Entonces, si van viendo más o menos el precio de los dispositivos que tenemos aquí, por ejemplo, ya un Switch está alrededor de 5,000, 50,000 pesos, 15,000, 30,000. Entonces, no pueden decir, pues ya, tiro un dispositivo y me compro uno nuevo, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que tener cuidado. Y, por ejemplo, ahorita no estamos en sesión. Ok, alguien estaba solicitando, pero no. Entonces, ¿dónde me quedé? Sí, les comentaba que no podemos como tal solamente, pues colocar contraseñas y olvidarnos de esas contraseñas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos en la escuela, nosotros lo que hacemos es colocar ciertas contraseñas, por ejemplo, las que vienen por defecto, las que maneja Cisco, que son, por ejemplo, clase y Cisco, ¿no? O class y Cisco. Entonces, son algunas de las configuraciones que vamos a estar haciendo para que no olviden pues las contraseñas. Si nosotros lo hiciéramos ahí en el laboratorio de Cisco, obviamente tenemos que definir cuáles van a ser las contraseñas que podemos conectar. ¿Por qué? Porque no somos los únicos que utilizamos los dispositivos que están en sala. Cada persona que entra tiene que hacer una configuración. Entonces, si cambiamos las contraseñas, pues se pierde el tiempo de poder restaurar todo de fábrica, poder colocar los comandos, poder reiniciar los routers, porque sí es posible borrar las contraseñas, sin embargo, pues pierdes toda la configuración que ya tuvieras. Entonces, pues nosotros vamos a empezar con la configuración básica, ¿de acuerdo? Desde los nombres de los dispositivos, y ya todos tienen abierto su Packet Tracer, ¿cierto? Ahora sí, entonces les quito esta pantalla y vamos a Packet Tracer. Ok, denme un minutito, déjenme que abra Packet Tracer. Ok, ya todos tienen su Packet Tracer abierto. Aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, ya están viendo mi pantalla, no, todavía no, déjenme compartirla entonces. Es más, les voy a compartir mi pantalla completa para no estar batallando entre estar cambiando de ventana y ventana, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues yo ahorita están ustedes aquí, está mi Packet Tracer y vamos a hacer la configuración inicial con la configuración de uno de los dispositivos. Tomamos aquí, por ejemplo, cualquier dispositivo de red, ya sea un switch, sea un router. El primero que viene, pues aquí como por defecto es el switch, ¿de acuerdo? Arrastramos un switch, pueden arrastrar cualquier switch. ¿Qué vamos a ver? Si nosotros le damos clic a nuestro dispositivo, lo podemos ver físicamente. Se dan cuenta que la imagen que nos representa aquí es la imagen, pues digamos que real de nuestro dispositivo. Podemos hacer, por ejemplo, el zoom y vamos a ver, aquí por ejemplo nos indica, tenemos LED de indicación y aquí nos da el puerto de consola.
nos da, por ejemplo, déjenme desplazar hacia este lado, los puertos Ethernet con los que nos podemos conectar o en los puertos que podemos conectar a algún dispositivo, y nos da solamente los auxiliares, si no mal recuerdo son estos. Entonces, aquí, característica, por ejemplo, yo puedo, lo dejo en tamaño original, y yo me puedo ir al CLI directamente, y ya entré. Esta sería la ventanita que me aparece cuando yo conecto directamente un dispositivo, entro mediante la configuración que les mencioné hace rato. Me voy a físico y CLI, y yo puedo configurar aquí. Sin embargo, pues, si lo hacemos de modo real, tendríamos que insertar, por ejemplo, una computadora, y esa computadora conectarla por medio de un cablecito consola. Yo me conecto a partir de el RS232 y me conecto a el puerto de consola. ¿De acuerdo? Si yo entro a CLI directo de aquí, pues ya entré, pero digamos que si lo hacemos físicamente, eso no es posible, no podemos entrar directo. Entonces yo tendría que entrar forzosamente de mi computadora, tendría que entrarme, por ejemplo, a déjenme ver, por ejemplo, mi escritorio, y tendría que irme, por ejemplo, a uno de mis clientes, por ejemplo, una terminal, que sería aquí el command prompt, y simplemente, ok, no era este, déjenme lo cierro, a la terminal, ¿de acuerdo? Yo me voy a una terminal, vamos nuevamente, entro a mi equipo, me voy al escritorio. En este escritorio ves como si yo estuviera con mi máquina directa en mi escritorio. Obviamente pues aquí no me da el escritorio de la máquina, pero son las acciones que yo puedo hacer directamente sobre mi escritorio. Puedo abrir una terminal de mi computadora, y aquí, por ejemplo, yo voy a escoger la velocidad a los baudios o a los bits que yo me voy a conectar con mi dispositivo. Me voy a conectar. Generalmente cuando lo hacemos con el PuTTY, con el Teraterm, lo dejamos de la misma forma y solamente le damos OK, porque ya está la mayoría de las veces conectado. Solamente nos preguntará, pues la mayoría de las veces, por qué puerto COM o en qué puerto COM está conectado mi cable serial. Déjenme ver, aquí creo que alguien me escribió en el chat. Ok, no. ¿Qué me apareció de este lado? Entonces, son actividades. No, esto no es de ustedes. Ok, entonces esto es lo que nosotros estaríamos viendo. ¿Están de acuerdo que lo hicimos de las, déjenme ver el paquete trace de acá, de las dos formas? Y a fin de cuentas, esto sería lo que yo estaría viendo en mi dispositivo, y esta sería la forma, digamos, correcta de hacerlo si yo lo estuviera haciendo físicamente. Vamos de nuevo. Tengo mi cablecito de consola, lo puedo eliminar. Es decir, llego al laboratorio, tengo un dispositivo, tengo una computadora ahí en el laboratorio, selecciono, tomo del estante un cable consola, voy y lo conecto al puerto RC232, que es el puerto serial donde entra el conector DB9, me voy a conectar y tengo muchos puertos RJ45. Perdón. Tengo muchos puertos RJ45, en cualquiera de ellos lo puedo enchufar, sin embargo no funcionan. Yo tengo que conectarme al puerto de consola, que está identificado de color azul, tiene escrita la palabra consola o console, y me conecto. Me voy a mi máquina, abro el escritorio, abro ya sea PuTTY o Teraterm, me va a aparecer una pantallita similar a esta, de hecho similar a la que nosotros estábamos viendo acá. La pantallita que me estaría apareciendo, déjenme ver cuál era. Métodos de acceso rápido, métodos abreviados, funciones. ¿Dónde estaba? Navegación, y por ejemplo estaba por aquí. Entonces yo me puedo conectar a ese CLI, no, ya me pasé por aquí. Programas de emulación de la terminal, aquí están. Cuando yo abro esa terminal, por ejemplo, yo puedo encontrar pues directamente a un PuTTY, puedo encontrar directamente un Teraterm, el cual solamente me va a decir que yo me puedo conectar por medio de, en este caso, aquí me va a decir por qué puerto, qué dirección IP, pero aquí yo tengo que seleccionar, por ejemplo, qué voy a utilizar. Nosotros utilizaríamos para conectarnos por consola el serial. Cuando nosotros colocamos esta parte de serial, nos mandaría una ventanita como esta, donde nos va a mandar solamente el puerto COM en el que se va a conectar
la velocidad a la que nos vamos a conectar, le damos OK. Y en ese momento, pues entramos a la terminal de nuestro dispositivo o al modo de configuración. Ahora, nosotros tenemos que ver qué comandos vamos a estar utilizando. Entonces vamos con los nombres de los dispositivos. ¿Qué hacemos para colocar un nombre del dispositivo? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué tenemos que colocar? ¿Qué tenemos que conocer? Primero tenemos que conocer esta parte de aquí. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando press return to starter, es decir, presionamos el enter, presionamos cualquier tecla y nos va a mandar el nombre que tiene en ese momento nuestro dispositivo, switch, y nos manda un simbolito. Ese simbolito nos dice que está en qué configuración, en qué modo estamos. ¿En qué modo estamos? Creo ahora en la de los comandos básicos, ¿no? Déjenme abrir acá. Déjenme ver, verificación, navegación. La estructura de los comandos. Creo que esos estaban más atrás. Que veíamos, por ejemplo, a qué se refiere cada uno de estos comandos, ¿cierto? Nosotros veíamos que cada uno de estos comandos pues va a representar diferentes permisos. Esos diferentes permisos son, por ejemplo, desde que nosotros estamos en el modo privilegiado, en el modo de configuración, modos de comandos principales. Aquí está. Nosotros vamos a ver que tenemos ahorita el nombre que nos está mostrando es esto. Quiere decir que estamos en el modo de usuario. En este modo de usuario vamos a tener, digamos, permisos limitados, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener que pasar al modo de ejecución privilegiado para poder hacer esto. Ahora, ¿cuáles son los comandos? ¿Dónde venían los comandos? Ustedes que ya leyeron. ¿Cómo cambiamos esos nombres de los dispositivos? Tenemos que configurar, de hecho aquí nos dice, cuando se ha identificado, por ejemplo, ya que estamos en el CLI para los nombres de los dispositivos, como se muestra en el ejemplo, de hecho ya estamos aquí, pero nosotros no estamos todavía en este de aquí. ¿Qué tenemos que hacer para pasar? ¿Quién me dice? Ustedes ya lo leyeron. Yo ponerle enable para entrar en el modo privilegiado. Para pasar al modo privilegiado nosotros tenemos que habilitarlo, entonces enable. Y ya entramos, ¿a qué modo? ¿Cómo se llama este modo? El modo de privilegiado, de usuario privilegiado. Modo de usuario privilegiado. Correcto. Entonces tenemos modo de usuario privilegiado. Quiere decir que en este modo nosotros ya podemos hacer ciertas configuraciones como lo menciona aquí. Si se dan cuenta, aquí ya nos manda a configurar terminal, pero eso ya es la configuración de las contraseñas. Nosotros no nos saltamos a eso. Nosotros, por ejemplo, vamos todavía en... creo que aquí se está saltando un poquito. Déjenme abrir los comandos que ya tengo aquí. Les voy a quitar la pantalla tantito. Que es donde yo ya los tengo anotados de una forma pues un tanto pues más simple. Déjenme los encuentro ahora. Déjenme les comparto nuevamente la pantalla. Les voy a compartir todo mi escritorio de nuevo para no estar cambiando entre ventanita y ventanita. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los comandos, tenemos las configuraciones y tenemos el modo. Podemos tenerlo también como configuración global, que sería, por ejemplo, donde nosotros ya podemos colocar el nombre. Para poder configurar o hacer la configuración del nombre, nosotros tenemos que colocar el comando, ¿de acuerdo? En este caso, host name, que son los comandos los que están en negritas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera colocarle nombre a mi dispositivo, que ahorita se llama switch, ¿qué tengo que colocar? ¿Qué comando coloco? El de hostname.
host name, espacio y el nombre que le voy a colocar, por ejemplo aquí clase, ¿sale? Y le doy enter. Ah, caray. Necesitamos entrar primero a lo que sería la configuración global, algo así. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para entrar a la configuración? Poner el comando de Lo tenemos configurar aquí, de hecho, terminal. switch y configure terminal, ¿de acuerdo? Entonces vamos acá y configure terminal, ok. Si se dan cuenta, ya me apareció ahora switch y el config, ¿de acuerdo? Y es otro de los modos o de los submodos que vamos a poder encontrar. ¿Qué hacemos después? Nosotros al momento en que ya tenemos, por ejemplo, el switch config, utilizamos el comando hostname, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya solamente ahora sí colocamos hostname y el nombre que van a tener. Por ejemplo, nosotros podemos ir configurando directamente sobre los que tenemos aquí. Pueden colocar el nombre que ustedes quieran, por ejemplo aquí clase. Ahora el nombre de mi switch ya no aparece como switch, ya aparece como clase, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí hay algo, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ya aparece como clase. Eso quiere decir que el nombre ya se cambió, pero algo importante aquí, aunque ya se haya cambiado, no hemos guardado la configuración. ¿Qué pasa si en algún momento yo estoy configurando mi dispositivo y de repente pues se me va la luz? ¿Qué va a pasar? Ok, estoy en mi consola aquí, ¿de acuerdo? Esta consola es directamente la que tengo de la computadora. Estoy trabajando en ella, de repente pues voy a irme a la parte física de mi dispositivo, le voy a hacer un zoom y recuerden que tiene un botoncito de encendido por aquí. Ok, este no tiene botón de encendido. No tiene el botón de encendido este de aquí. Bueno, si en algún momento se llegara a apagar mi dispositivo, se llegara a ir la luz, lo llegara a reiniciar sin haber guardado, pues obviamente toda la configuración que yo haya hecho se va a perder en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, si no guardo los cambios, si no los guardo, pues se van a perder. Ahorita están guardados solamente en, digamos que la memoria RAM de mi dispositivo. Recuerden, memoria RAM es volátil. Entonces, en el momento en el que yo quite energía eléctrica, pues adiós datos de la memoria RAM y adiós configuración. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ir con lo de la configuración. Nosotros podemos establecer también una contraseña. Es decir, ahorita nosotros entramos. Persona tiene acceso a este dispositivo, cualquier persona pudiera entrar. Entonces, es por eso que nosotros entramos a la configuración nuevamente para poder colocar una contraseña, ¿de acuerdo? Es lo primero que tendríamos que hacer, colocar una contraseña en el momento de configurar un dispositivo y cambiar el nombre, ¿de acuerdo? Son los mismos comandos que tengo en la parte de acá. Por ejemplo, nosotros podemos colocar un banner, podemos colocar contraseñas. Entonces, déjenme colocar esto hacia acá y ¿dónde está? Aquí. Colocamos de este lado y nosotros vamos a la configuración de una contraseña. Si se dan cuenta, seguimos en el modo de configuración. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros le damos exit, pues obviamente salimos a la anterior. Si le volvemos a dar exit, pues salimos hasta la anterior. Entonces, ¿qué haríamos? Enable, entrar. Después, ¿qué más hacemos? Configure terminal, ¿de acuerdo? Y entro al modo de configuración. Una vez que yo estoy dentro de este modo de configuración, yo puedo identificar a qué le voy a colocar una contraseña. Line console 0. Line console 0. Y aquí voy a escribir mi contraseña empezando por password. Y por ejemplo voy a colocar la misma de aquí que es Cisco.
Si estuviéramos en laboratorio, las únicas contraseñas que se permitirían colocar ahí, ustedes pueden colocar cualquiera, pero por acuerdo sería Cisco y clase. ¿Para qué? Para que en el momento que cualquier persona realice una práctica ahí, pues no tenga problema al estar adivinando cuál es la contraseña que le dejaron. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo le doy el password Cisco, ya está mi contraseña. Sin embargo, si yo no pongo el login que tengo marcado aquí, simplemente, aunque yo ya definí la contraseña, no me la va a pedir. De hecho, vamos a verlo. Me voy a exit y exit. ¿Sale? Me salí. Es como si hubiera vuelto a entrar. Clase y pues simplemente le doy enable y no me pidió ninguna contraseña para entrar. A ver, vamos a ver. Configure terminal. Pues yo ya puse una contraseña y no me pidió ninguna contraseña. ¿Qué pasó? No coloqué el login, es decir, no coloqué que me la pida para entrar. Entonces, yo tengo que configurar. Entonces, ya que tengo line console 0, perdón. Ya lo escribí mal por ahí. ¿De acuerdo? Line console 0, ya me está mandando de nuevo esto. Por ejemplo, si yo le pongo el login, ya se supone que yo ya tenía una contraseña establecida. Entonces pongo el login y posiblemente ya me la pida. Vamos a ver a el end, ¿de acuerdo? Y me va a mandar, me va a sacar. ¿Por qué? Porque yo ya necesito una contraseña para poder estar en ese modo. Si se dan cuenta, ahora sí me pidió la contraseña. Si yo le pongo Cisco 123, pues me manda el error. Entonces, no me deja entrar si yo no coloco la contraseña. Yo coloco hola como contraseña y no me deja entrar. Me pide la contraseña 3 veces. Si yo la coloco mal esas 3 veces, me vuelve a mandar y me dice que es incorrecto. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco ahora la contraseña correcta, que es Cisco? Me deja entrar a clase. Entonces, enable y ya estoy otra vez dentro del menú. Entonces, si yo no coloco este login, a pesar de que coloque la contraseña de Cisco, no me la va a pedir, ¿de acuerdo? Aunque la contraseña ya va a estar definida. Pero existe otra parte, que por ejemplo, si yo llego a tener acceso no al modo de configuración, sino solamente al modo de usuario, yo puedo saber, bueno, que sería el modo de usuario, este de acá, yo puedo saber cuál es la contraseña. Entonces, por ejemplo, aquí, pues no puedo saber porque tendría que entrar al modo de usuario. Aquí está la contraseña que estoy estableciendo, es para que esté directamente sobre, al momento en que yo entro a la consola o al CLI, ¿de acuerdo? Pero a pesar de que yo ya pude establecer una contraseña, yo puedo encriptar esa contraseña. ¿Cómo encriptamos esa contraseña? Pues lo hacemos con los comandos que tenemos aquí. Y sería, por ejemplo, enable. Entonces, por ejemplo, al momento en que yo estoy en Configure Terminal o en la configuración con el config y el símbolo de gatito, pues yo puedo habilitar como el cifrado, establecer mi contraseña como secreta, que sería enable secret. Y aquí, por ejemplo, las contraseñas que les comentaba hace rato. Por ejemplo, yo tengo mi contraseña de Cisco y tengo mi contraseña que, por ejemplo, la de clase. Sin embargo, ambas son contraseñas. Sin embargo, una es la contraseña y la otra es la contraseña secreta, ¿de acuerdo? Que sería lo mismo que clase. Entonces, hace rato, por ejemplo, yo les puse clase. Si lo ponemos en español, eso sería clase. La de hace rato, el nombre del dispositivo lo dejé como clase.
Entonces, esta la dejo como class. Y salimos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, ahora, digamos que este password de Enable Secret, digamos que va a hacer digamos, una doble contraseña, una contraseña para el modo privilegiado, ¿de acuerdo? Si yo salgo de nuevo de mi dispositivo, es decir, como si fuera a entrar de nuevo, yo coloco Cisco y me manda clase. Ahora yo le pongo configure terminal y ahora, caray, otra vez. Password Cisco. Ahí está. Clase enable. Y ahora, al momento de habilitarme el enable, por ejemplo, ahora es donde me está pidiendo esta contraseña. Hace rato no me pedía esa contraseña para acceder, me pedía la contraseña para acceder a la configuración. Una vez que establecía la configuración, yo podía entrar directamente a la configuración de usuario privilegiado. Ahora, para la configuración de usuario privilegiado me va a pedir una contraseña también. Esa contraseña va a ser la de class. Al momento en que yo coloco la contraseña de class, me deja acceder. Si no coloco esta contraseña, no me va a dejar acceder al modo privilegiado. ¿De acuerdo? Entonces, parte de esto es lo que vamos a estar haciendo ahorita con las pequeñas prácticas que vamos a estar haciendo. Entonces, yo puedo colocar las contraseñas. Lo primero que hacemos en un dispositivo es cambiar el nombre, colocar una contraseña de acceso, colocar una contraseña de configuración y colocar contraseñas ¿para qué? Para los entornos virtuales. Por ejemplo, las líneas virtuales, las BTY, permiten el acceso mediante Telnet o SSH. Recordemos, Telnet o SSH eran formas de conexión, pero digamos de forma remota, no estando en el mismo dispositivo. Entonces, para proteger el acceso a nuestro dispositivo por estas líneas de acceso remoto, nosotros vamos a configurar las líneas en el modo BTY, es decir, colocar contraseñas para las líneas virtuales. Una vez que nosotros estamos aquí, por ejemplo, para esto, vamos a configure. ¿Se acuerdan que cuando le daban tab, hace rato les decía, por ejemplo, si ustedes escriben el conf y presionan la tecla de tabulación, les da configure, y si presionan la T, les va a complementar el comando configure terminal, aunque de los comandos abreviados sería para poder entrar conft T. Entonces con conft T ya me mandó a el acceso de configuración. Entonces ahorita vamos a utilizar todos los comandos de forma completa, ¿de acuerdo? Puedo entrar con config, configure terminal, config T, ¿de acuerdo? Puedo utilizar abreviaciones de los comandos para permitirme entrar y no necesariamente escribir todo el comando, pero como sugerencia, utilicen el nombre completo de todos los comandos, ¿de acuerdo? Configure terminal, a lo que sería el conft o config T, ¿de acuerdo? Y entramos a la parte de config, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a colocar? Nosotros vamos a colocar estas líneas. Vamos a colocar la contraseña para line BTY. Entonces seleccionamos o digamos que entramos a la línea que le vamos a colocar una contraseña que sería line BTY 015. Y en ese momento pues nos va a decir qué contraseña quieres. Nosotros tenemos que colocar el comando password y la contraseña vamos a colocar las mismas que tenemos aquí para que no haya confusión. Password Cisco. Sin embargo, aquí la contraseña pues es Cisco. Esta palabra la pudieran cambiar por cualquier contraseña que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Una vez que yo configuro mi contraseña, mi configuración ya está definida, mi contraseña ya está definida, pero recuerden, si no le pongo el login, nunca me va a pedir esa contraseña, aunque yo la haya definido.
Entonces necesito colocar el login. El login es para que me la pida al iniciar la sesión o al intentar conectarme por esa línea. Y finalmente termino mi configuración. ¿De acuerdo? Y otra cosa, por ejemplo, yo puedo tener comandos. Recuerdan que decíamos que el modo de usuario nos permitía ciertas acciones limitadas. Entonces, si yo supiera o si no tuviera mi modo de usuario las contraseñas, o bueno, si tuviera esa contraseña y yo supiera esa contraseña, yo puedo ver todas las contraseñas aunque las tuviera, aunque no las supiera. Yo teniendo acceso al modo de usuario, yo puedo saber cuáles son todas las contraseñas que tengo. Y para eso utilizamos algunos comandos que tenemos acá, que son los comandos show. Déjenme ver si están por aquí. Los tengo aquí. ¿Dónde? Comando show, ver la configuración activa de la RAM. Y vamos a utilizar esta de aquí, show running config. ¿De acuerdo? Vamos a pasar esto para acá. Y por ejemplo, estando yo aquí, es decir, entré, la contraseña aquí era Cisco. Ok, ¿están de acuerdo que este modo solamente me permitía hacer ciertas cosas, de acuerdo? Pero me muestra, por ejemplo, creo que sí me da permiso en este modo show running. Es en el otro modo. Password, creo que aquí es class. Sí. Y aquí como show running config. Estaba el guión del centro. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver el show running config y ese show running config me va a mostrar la configuración que se tiene hasta el momento en cada uno de estos usuarios. Por ejemplo, aquí me está mostrando pues la configuración que tiene. Ahorita solamente me dice que pues no tiene ninguna configuración a establecer y me dice que no está habilitado el servicio de encriptación de password. ¿De acuerdo? Pero me dice que sí tiene habilitada aquí el hostname, es clase, y me dice que está habilitado el enable secret y me da un grado de cifrado, que de hecho este numerito que aparece aquí es el grado de cifrado, y me da la contraseña cifrada. Pero si ustedes, ok, aquí coloqué el control C, si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, copiar esto de aquí, yo puedo obtener qué contraseña es aquí. Por ejemplo, este de aquí, copy. ¿De acuerdo? Hay una página que me permite ya ver cuáles son esas contraseñas. Cifrado Cisco 5. Soluciones, aspectos de encriptación, configurando y resolviendo cómo decodificar la contraseña de Cisco. Vamos a ver si está aquí. Hay algunas herramientas en línea que nos permiten hacer esto, que nos permiten decodificar las contraseñas que nosotros tenemos. Entonces, déjenme ver si la tenemos aquí. Network Password 7. Password 7 no. Creo que este no tiene la herramienta. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, acceso a esto, nosotros podemos descifrar la contraseña, pero déjenme ver con cuál descifrar. Claves tipo 7, calculadora no, yo quiero la tipo 5. Déjenme ver si funciona. No, aquí no me la da porque no es el mismo cifrado. Pero de hecho está la calculadora para la tipo 5 también. Descifrar contraseña Cisco nivel 5. Aquí está. Vamos a abrirla. Y nosotros podemos obtener la contraseña aquí.
Ok. Está tardando. Dejemos que termine de descifrar la contraseña. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que proteger nuestros dispositivos. Nosotros podemos tener acceso a estas contraseñas. En algunos momentos los podemos ver directamente sin necesidad de descifrarlas. Si nosotros habilitamos el Enable Secret, obviamente pues ya la estamos cifrando, pero podemos descifrarlas todavía conociendo el método o el tipo de cifrado que tenemos aquí. Y ese tipo de cifrado pues nos lo indica directamente con el que tenemos aquí. Este numerito es el que nos está indicando el tipo de cifrado. Entonces ese tipo de cifrado está aquí. Déjenme ver si aparece. Ok, ya tardó un poquito más de lo que debería. Ok, dejemos que trabaje todavía ahí. Y bueno, nosotros seguimos entonces en la configuración. En la configuración nosotros íbamos en... Estamos... Estábamos aquí. Y ¿dónde estamos? Aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos... ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Porque ya me salté mucho. No, esto ya lo habíamos hecho. Ok, nosotros podemos encriptar nuestras contraseñas para que no suceda esto, que no podamos tomar la contraseña y podamos descifrarla. Nosotros la última contraseña que codificamos fue la de las líneas de acceso remoto. Entonces las líneas BTY, que son líneas de acceso remoto. Nosotros podemos encriptar esas contraseñas. Si no tenemos encriptadas nuestras contraseñas, es más fácil que se puedan ver nuestras contraseñas. Entonces lo que hacemos es utilizar el encriptado, ¿de acuerdo? Entonces, para utilizar ese encriptado, nosotros solamente configuramos con los comandos que tenemos aquí, que son el configure terminal y el habilitar el servicio de password, la encriptación. ¿Cuál era mi contraseña de clase? Configure terminal. Una vez que tengo configurado terminal, por ejemplo, tengo que entrar a service, password, habilitar el servicio de encriptación, password-encripción. ¿De acuerdo? Aquí ya habilité mi servicio o el password, el encriptado de los passwords. Entonces, si yo utilizo la configuración de aquí, ahora sí, por ejemplo, show running config, y utilizamos el show. Si utilizan la tecla de tabulación, les va a complementar el comando show running config. Y aquí ahora me está diciendo que ya tengo, por ejemplo, que ya está habilitado el Enable Secret. Y ahora ya tengo habilitado este. Y vuelvo a tener mi contraseña con cifrado 5. En este caso de acá, por ejemplo, aquí el que tiene habilitado aquí es el cifrado 7. Sin embargo, el que viene con mi dispositivo es el cifrado 5. ¿De acuerdo? Entonces, ya puedo ver mi contraseña, pero cifrada aquí. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es habilitar pues un banner mod. Un banner mod es como un mensaje de bienvenida que nosotros le podemos agregar. Ese banner mod igual, solamente aquí le damos enter hasta que nos muestre toda la configuración que tiene, o podemos darle la tecla de espacio y lo va a hacer por de 10 en 10 comandos, ¿de acuerdo? Entonces finalizamos más rápido con la tecla de espacio. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Porque los demás creo que ya se fueron a dormir.
¿Todavía no? Ninguna. No, está sencillo. Ok, entonces, por ejemplo, nosotros podemos agregar un banner mod. El banner mod es solamente el mensajito de bienvenida. Entonces, ese mensajito de bienvenida pues va a funcionar para cuando nosotros entramos a nuestro router, por ejemplo. Si nosotros nos vamos otra vez a config, terminal, configure terminal, y yo aquí estando en la configuración puedo agregar el banner. Mal no recuerdo, ese banner mod tiene que ir entre comillas. El banner tiene que ir entre comillas, si no mal recuerdo. Mensaje del día, no, con el símbolo de numerito, si no, no va a entrar. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ir entre estos dos. Si le pongo hola clase. Se me olvidaba aquí. Si en algún momento nosotros colocamos, por ejemplo, aquí coloqué el end y era el exit, no sé por qué lo coloqué ahí. Nos va a mandar este mensajito. Este mensajito quiere decir que, bueno, metimos un comando erróneo, entonces va a demorar un poquito hasta que pues determine que no es un comando correcto y nos devuelva otra vez la opción de seguir configurando. Esto puede tardar un par de minutitos, entonces una vez pasando esto, pues ya nos dejará configurar nuevamente, pero pues hay que esperar a que termine esto que está aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, dentro de los modos que podemos entrar son estos de aquí. Son de los principales que podemos entrar. Y bueno, mientras termina el de aquí, que no nos va a dejar seguir escribiendo ni nada, vamos a seguir viendo algunos de los comandos que nosotros podemos encontrar. De los nombres, por ejemplo, si nosotros modificamos el nombre es hostname y vamos a tener que estar dentro de la configuración global, dentro del config. Mensaje de banner solamente dentro del config. Las contraseñas, tanto para línea de consola 0, para conectarnos por cable consola, para conectarnos por las líneas BTY, tienen que ser en modo de configuración global. Y bueno, los que están en negritas son los comandos, lo que está en no negritas son las contraseñas. ¿De acuerdo? Nosotros podemos agregar también, por ejemplo, el SSH, que es hostname, y por ejemplo el router o el switch al que nos queremos acceder, el nombre del switch, y el IP, la IP o el dominio que nosotros queremos utilizar para podernos conectar por vía remota. ¿De acuerdo? Nosotros podemos deshabilitar también la búsqueda por DNS. ¿Para qué? Para no encontrar este dominio de aquí, para que no se puedan conectar por medio de este dominio. Entonces, para ocultar eso se utiliza este comando que tenemos aquí, no IP domain lookup. Es decir, que con una búsqueda SSH para encontrar este dominio no lo mostraría. ¿De acuerdo? Eso es solamente para la configuración del dispositivo. Nosotros podemos configurar dentro del dispositivo las diferentes interfaces. Por ejemplo, podemos configurar dentro de los switch las interfaces VLAN que tenemos, las VLAN que podamos configurar, desde la VLAN hasta las VLAN que queramos generar. En los routers, la dirección IP con la que queremos que esté registrado nuestro puerto, y esto ya tiene que ver con un poquito más con las topologías, tanto física como lógica, porque ya vamos ubicando el puerto que nos conectamos, las direcciones IP y al puerto al que está conectado. Podemos modificar la fecha y la hora, podemos deshabilitar las interfaces para que, a pesar de que se conecten en el puerto, simplemente pues no están habilitadas los puertos para funcionar. Podemos cifrar todas las contraseñas. Esto, lo que acabamos de hacer hace rato, es el servicio de encriptación de las contraseñas para que no estén disponibles. Entonces cifra todas las contraseñas.
Pero también recuerden que les dije hace rato, todo lo que estamos haciendo no está guardado, es decir, si yo apago mi dispositivo, si se llegara a ir la luz, si se llegara a desconectar, toda la configuración que acabamos de hacer no se guarda. Entonces, la configuración ahorita está guardada en la memoria RAM del dispositivo. Para que esa configuración se vaya directamente digamos que aunque se apague el dispositivo, aunque lo apaguemos, desconectemos y le hagamos cualquier cosa, tiene que estar guardada en la NVRAM. La NVRAM es como si fuera su memoria ROM, donde todo está almacenado y de ahí no lo podemos borrar a menos que utilicemos algunos comandos para borrar la memoria NVRAM. Entonces, para guardar todo esto, tendríamos que hacer copy running config startup config. ¿De acuerdo? Nosotros podemos guardarlo solamente en la memoria NVRAM. Nosotros podemos guardarlo también en un servidor TFTP. ¿Qué es un servidor TFTP? Un servidor de transferencia de archivos. Y eso lo haríamos con este comando que tenemos aquí, pero obviamente tenemos que tener previamente configurado nuestro servidor TFTP. Hay bastantes herramientas que nos lo permiten también. El reiniciar un router con el reload, borrar la configuración de la NVRAM con el erase startup config, es decir, borramos todo lo que tengamos. El historial de los comandos, por ejemplo, si nosotros queremos, utilizamos mucho los comandos, podamos modificar el historial. El historial es cuando nosotros le damos flechita hacia arriba para ver qué comandos escribimos anteriormente. ¿De acuerdo? La puerta del gateway para el switch, para dejarlo por default, para modificarlo. Y nosotros podemos ver toda la configuración con los comandos show, la configuración activa de la RAM, que es lo que vimos hace rato, y ver la configuración que tiene la NVRAM. Entonces, como nosotros todavía no guardamos nada en la NVRAM, pues obviamente pues nos va a aparecer ahí en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, aquí venía lo de los modos de usuario, el modo de usuario privilegiado, y vamos a encontrarnos con que también vamos a encontrarnos en diferentes clases de redes. De estas diferentes clases de redes, nosotros podemos tener redes privadas y redes públicas, ¿de acuerdo? De diferentes clases como la A, como la B y como la C, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de red es en la que nosotros nos conectamos? Déjenme ver si ya cambió esto de aquí ya nos permite escribir. Ok, ya nos permite escribir. De hecho, nos mandó este mensajito. El comando no se puede encontrar y no sé qué, y ya nos deja escribir nuevamente. ¿Qué pasa si yo le doy reload a mi router? Me pregunta si quiero guardar la configuración. ¿Qué le digo? O me dice que la configuración fue modificada. Entonces, si yo le doy reiniciar, por ejemplo, sí, pues mi switch en este momento se va a reiniciar. No borré nada, solamente lo reinicié, es decir, como si se hubiera apagado, y toda la configuración que yo hice pues se va a perder. Entonces al momento de que, ok, no se perdió porque sí la mostramos. Solamente se reinició, pero sí se quedó guardada. Entonces, aquí el último mensaje que mandamos fue el de hola clase, que es el banner mod. Y bueno, para poder ver directamente que se borrara la configuración, mi switch hubiera tenido que tener un botoncito aquí para encenderlo y apagarlo. Tal vez hubiéramos elegido otro de los que tenemos aquí, para poder encenderlo y apagarlo. Este sí tiene el botoncito, si se dan cuenta aquí, botoncito verde. Si se dan cuenta, aquí está botoncito encendido, y si le presiono aquí, pues se apagó. Entonces en ese momento se pierde la configuración. Como el que yo seleccioné no tiene botón de apagado, pues no lo vamos a poder ver, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma en la que nosotros estaríamos haciendo la configuración. Les repito, si yo cierro esto, me puedo ir directamente a darle clic sobre mi dispositivo, CLI, y me ahorro todo lo que hicimos hace rato, ¿de acuerdo? Y lo mismo que tengo allá, pues me lo va a pedir aquí, password Cisco, clase o enable, el password era class, clase configuren, ¿de acuerdo? Entonces,
a fin de cuentas nosotros lo podemos configurar de estas formas, sin embargo físicamente utilizamos una máquina. Entonces, ¿no hay dudas hasta aquí? No. 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 Aquí, por ejemplo, podemos ver las clases de redes. En las clases de redes va a depender de los usuarios que nos permite tener conectados. La clase A, por ejemplo, va a ser, digamos que la clase C son redes hasta cierto punto pequeñas, ¿de acuerdo? Las clases B, digamos que un poquito más, más grande. Aquí déjenme ver si hay algo relacionado antes de mostrarlo de acá. Ok, aquí creo que lo podemos ver mejor. Por ejemplo, la clase A nosotros podemos desde aquí, desde la 0 hasta la 127. Del 0 al 127 iniciando en el primer octeto, quiere decir que nos encontramos en una clase A. En una clase B va del 128 al 191, que es en el primer octeto de nuestra dirección IP. Para una clase C vamos del 192 al 223. Y si nos damos cuenta, la mayoría de nosotros tenemos una clase, por ejemplo, si me voy a inicio CMD, una clase C, ¿de acuerdo? IP config diagonal, ¿sale? Si me voy a verla, todo este comando de aquí me sirve para ipconfig para ver todas las configuraciones que yo tengo, las direcciones IP, las direcciones DNS de mi tarjeta de red. En este caso, por ejemplo, yo tengo la dirección IP, donde está IPv4. Aquí lo tengo, 192.168.24.71, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en qué rango está mi dirección IP, en qué tipo, A, B, C, D o E. Pero bueno, A, B, C son las que vamos a encontrar siempre. Entonces yo tengo una clase C. ¿Por qué? Porque mi dirección IP inicia en el 192. Quiere decir que estoy en una clase C. Si ustedes, por ejemplo, llegaron a ejecutar este comando en el TEC, generalmente les mandaría una dirección entre las que tenemos aquí, clase B, o raramente las clase A. ¿De acuerdo? Depende del tamaño de la red en la que nosotros nos estemos enfocando. Y aquí, por ejemplo, nos va a decir que, bueno, la clase A es para redes muy grandes, tales como las de una compañía internacional, en donde van, por ejemplo, desde el 0 hasta el 127, y obviamente podemos jugar con todos los demás números que tenemos acá. Las clases B se utilizan para redes de tamaño mediano, por ejemplo, una universidad, por eso les decía que las del TEC van a estar generalmente en la clase B. Entonces, si es la del TEC nacional, sería entre las de clase A. Y las clases C, direcciones que se utilizan comúnmente para negocios pequeños, medianos, o digamos que a partir de cualquier usuario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, clase D utilizado para multicast, entonces casi estas no las utilizamos, ¿de acuerdo? Utilizamos siempre de las que vamos a encontrar son las A, las B y las C, ¿vale? Y eso también lo podemos encontrar aquí en la parte desde Cisco. Entonces, estas direcciones son las que vamos a estar encontrando. Clase C 192 punto número, otro octeto. Entonces, diagonal 24. ¿Qué quiere decir esta diagonal 24? Esta diagonal 24 tiene que ver con la máscara de subred. Y tiene que ver con... aquí está, de hecho, la máscara de subred. Por ejemplo, diagonal 24, que sería 255, 255 y 255. ¿Cuántos? Déjenme paso tantito. No, ya sé qué voy a hacer. Denme un minutito. Denme un minutito, dejen que abra. Ok. ¿Qué pasa aquí? Nosotros para una dirección IP tenemos, por ejemplo, 192.0.0.0. Cada uno de estos puntos tiene 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 8 puntos. Son 8 octetos, 4 octetos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos.
y 8, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, aquí por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que mi dirección IP utiliza 4 octetos, ¿de acuerdo? Cada punto está representado por los octetos, que son las direcciones en binario, que sería, ¿cómo empiezan? ¿Cuál es el primer octeto? Empieza 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, diagonal 24, ¿por qué? Si se dan cuenta, la máscara de este tipo que utiliza, esta es la dirección IP, del 192.168.0.0.0 al 223.255.255.255. La máscara de esta sería 255.255, que es la que yo tengo aquí, por ejemplo, si pueden ver mi máscara de red, déjenme ver dónde está. Mi dirección IP, y aquí está máscara de subred, aquí arriba, 255.255.0. Quiere decir que yo estoy utilizando 3 octetos, ¿de acuerdo? 3 octetos por, déjenme regresar a, ¿dónde estaba esto? Ya me perdí. 3 octetos, creo que se borró esta cosa. Ya me perdí, ¿dónde quedó? Ok, a fin de cuentas, 3 octetos está ocupando. El 0 no lo está ocupando, está utilizando 3 octetos. Estos 3 octetos multiplicado por los 8, 8 por 3, 24. Entonces, son el número de octetos que estoy utilizando aquí o el número de bits que estoy utilizando para mi máscara de subred. Del mismo modo con esta y del mismo modo con esta de acá. ¿De acuerdo? Pero eso, bueno, ya fue un poquito de información adicional. Entonces, nosotros tuvimos que estar haciendo entonces, esto lo debieron de haber leído para la semana pasada y para esta semana ustedes entonces van a estar trabajando con el capítulo 3, bueno, con el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿de acuerdo? Entonces, 3 y 4 para esta semana. Les quito la pantalla ahora sí. Y les déjenme habilitarles su tarea de una vez. ¿Cuándo dijimos que teníamos evaluación? La otra semana. La otra semana. Entonces, la siguiente semana van a tener evaluación. Ahorita les voy a subir algunas prácticas aquí a la plataforma, ¿de acuerdo? Déjenme, voy al apartado de tareas para generar sus tareas de una vez. Entonces, un minutito, déjenme entrar a tareas. Como redes de computadoras y les voy a generar tareas. Entonces, ¿qué tareas les voy a colocar? Que suban su resumen de la unidad 1 a la 4, ¿de acuerdo? Lo van a subir en una sola tarea. Apuntes. Capítulo 1 a 4, ¿de acuerdo? Entonces van a tener que hacer sus apuntes de lo que están leyendo ahorita de el curso de Cisco del capítulo 1 al capítulo 4, ¿sale? Entonces, instrucciones, leer, analizar y realizar apunte. El curso Cisco.
Recuerden que en el mismo curso 5 se registra su actividad. Entonces, también vamos a estar registrando esa parte. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo tienen para subir estos capítulos? Se los voy a dejar para la siguiente semana, el siguiente martes, ¿de acuerdo? La siguiente sesión que tenemos el martes. Entonces, no es cierto, la dejaría para el lunes, para el martes ya tenerla. Entonces, queda habilitado para el martes, perdón, para el lunes 22 de marzo del 21 a las 11:59 máximo, pueden subirlo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿El apunte es en libreta o en el bloc de notas? No importa si lo hacen en libreta, lo suben solamente como un archivo PDF, lo colocas ahí, colocas tu evidencia si lo hiciste ahí. Si lo tienes en el bloc de notas, pues también lo colocas aquí. Entonces puedes compartirlo, puedes compartir el link como tú quieras, de tu blog de notas también. Si quieren, cada uno de ustedes hacen su blog de notas y me comparte solamente el link aquí en la tarea. ¿De acuerdo? Ok. Y ahorita les creo la siguiente tarea. ¿De acuerdo? La tarea que les voy a habilitar tiene que ver con el simulador, es una práctica en su simulador. Recuerden, cuando les subo prácticas o les subo archivos, lo primero que tienen que hacer es modificar el nombre de usuario. ¿Qué nombre de usuario le vamos a poner a las prácticas? Nuestro nombre, creo. Su nombre y terminando R21, ¿de acuerdo? Nombre completo, ahí no importa que aparezca por apellido o por nombre, no importa. Por ejemplo, Juan Carlos Suárez Sánchez, guión medio R21, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan dónde se le va a cambiar ese nombre? No. Ok, déjenme, les comparto de nuevo entonces mi ventana. Ok, ya están viendo mi ventana de nuevo, ¿cierto? Ok, Sí. yo tengo mi packet manager, ya les subí el archivo, ustedes lo abren e inmediatamente les va a aparecer el cuadrito para que cambien el nombre de ustedes. En caso muy, muy raro que no les llegara a aparecer, se van aquí donde dice User Profile, clic y por ejemplo colocarían Juan Carlos Suárez Sánchez, en ejemplo mi nombre, guión R21, ¿de acuerdo? El email es opcional. La información aquí, bueno, ustedes pueden colocar cualquier comentario, pero el nombre que colocaría aquí sería su nombre, en mi caso Juan Carlos Suárez Sánchez, guión medio R21. Y le dan OK. Y de esa forma, pues ya tienen su nombre aquí, ¿de acuerdo? En todas las prácticas van a tener que colocar ese nombre, ¿de acuerdo? Si no tiene el nombre y aparece, por ejemplo, el que viene por defecto aquí, que es el de, ¿cómo parece? Bien, algo así. Pues obviamente no la voy a tomar en cuenta porque no tiene, pues, ningún autor, ¿de acuerdo? Entonces cambien el nombre, por favor, en cada una de las prácticas que se les asigne. Les voy a subir práctica por la tarde, entonces estén al pendiente de lo que van a tener que realizar. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces Sí, es todo ingeniero, por yo esta tengo vez. una duda. Dime. Es de acuerdo a lo de Cisco, es que no me llegó ninguna invitación. ¿Cómo se llama usted? ¿Se anotó en la lista que les pasé? Sí, me llamo Juan Carlos Romualdo Escobar. Ok, dame oportunidad de revisarlo. Déjame en eso, estoy ya. Dame un minutito. En esto estoy. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Romualdo, ¿verdad? Sí, José de Jesús, Javier, José Manuel, Jaime. Jennifer. No, no te anotaste en la lista. ¿Cuándo te anotaste? ¿Te anotaste el mismo día que les dije o te anotaste otro día?
Fue otro día. Es que tenía problemas Ah, ok. con mi conexión y no me No, pude recuerden, registrar ese día. esta solamente funcionó para un día. Entonces, quien se haya anotado después del primer día de la primera sesión, pues sí no le llegó porque pues obviamente no lo tengo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Me puedes proporcionar algunos datos de una vez, Juan Carlos? Sí, Ok. ¿Puedes escribirme tu dirección de correo aquí en el chat? ok. Sí, entonces ahorita se lo anoto. Ok. Solamente sería Entonces, el correo. sí, solamente déjame ver. Creo que sí, solamente por tu correo. Ya, por ejemplo, aquí obviamente pues tú vas a tener que modificar tu perfil, ¿de acuerdo? Sí, de ¿Es Juan acuerdo. Carlos Romualdo qué? Escobar. Carlos Romualdo Escobar, ok. Pásame tu dirección de correo de una vez, mándamela aquí al chat para agregarte antes de finalizar la sesión. ¿Alguien más que tenga el mismo problema? Que no tenga acceso al curso. Yo, Inge. ¿Quién es yo? Ángela Gómez León. Pero yo sí me agregué bueno, yo sí me anoté mi correo el mero día. Pero ayer estaba viendo Ok, y no me había llegado invitación ayer porque dijo que iba a mandar, pensé que se le había olvidado. ok. Creo que tú ya tienes cuenta, Ángela, porque de hecho sí vi tu nombre y ya tienes cuenta. De hecho, tú ya deberías de poder entrar con el mismo correo que tienes, pero a ver, ahorita Ah, lo checamos. pero entonces, aunque haya tomado, por ejemplo, bueno, es que la profa Tere fue la que me anotó ahí en Cisco, entonces con ese mismo correo entro y ya veo el de usted, ¿Con qué correo entraste? con el de la institución, con ella. Ok, ya tienes, sí, de hecho ya tienes, anotaste el institucional conmigo, ¿cierto? Ajá, Y con Tere también. Entonces con el mismo correo ajá. entras a tus dos cursos, solamente al momento en que te aparece, por ejemplo, estoy aprendiendo, ya te aparecen tus dos cursos ahí, ya podrás entrar tú al que selecciones. Pero sí, con ese mismo Ah, entras, ya. Ángela. Ah, ya, Ok, gracias, Inge, que no sabía. sí, está bien. Inge, entonces yo estoy Ok, creo que igual en el mismo caso que Ángela. Igual ya había cursado con Tere. Entonces puedo entrar pero con el mismo. es con tu correo institucional. Ah, me parece que sí, no recuerdo si fue con el institucional o el personal, no recuerdo bien. Pero sí ya tengo. Ok, les pregunto por qué, porque por ejemplo, sí tengo que darlos de alta en el curso porque aunque aparezcan así, pues no pueden entrar al curso que yo tengo si yo no los tengo registrados. Ángela, sí te anotaste, ¿verdad? Entonces Ángela sí la tengo ya Sí, registrada. sí De me hecho, sí anoté. la pude ver. Sí, el nombre de Ángela sí ya lo pude ver y sí me parecía que ya tenía cuenta. Ah, ok. Pero igual entonces ya le mandé mi Pero, correo en el chat. ok, dame un minutito y déjamelo reviso. ¿Me lo mandaste aquí al chat de la sesión? Sí, ahí en publicaciones. ¿O lo mandaste como mensaje en privado? No, fue ahí en publicaciones es público. Ah, no, pero en publicaciones no. Aquí en el chat de la reunión tienes un apartado de chat y te vas aquí y te aparece todo lo que hemos estado escribiendo. O mensaje privado, porque si lo pones como publicación, pues casi no me llega notificación para poderlo ver. Entonces, si lo colocas ahí, sí se me complica la parte de encontrarlo. Pónmelo aquí en el chat. Ah, ok, espérame entonces. Inge, ¿Qué pasó? soy Javier, pero bueno, no sé dónde tiene que llegar una notificación de la invitación al curso de Cisco. ¿Tu correo que Tiene me que, proporcionaste, me lo anotaste? que yo recuerde el institucional. De hecho, sí, ya les pedí que fuera institucional.
Entonces, chequen sus correos institucionales, chequen en correos no deseados, en spam, ¿de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Y bueno, les digo por qué, porque solamente una persona sí me escribió y me dijo, no me ha llegado nada, ¿por qué los demás no lo hicieron? Ok, déjenme ver acá el chat, ahora sí creo que ya me llegó algo. Pero aquí me estás pasando uno personal, Escobar, ¿tienes tu institucional? Sí, entonces le paso al institucional. Es Sí, que le por digo si que no me tuvieras ya acuerdo el con cuál me institucional, registré. registrado con ese. ¿Mande? Es que le digo que no me acuerdo con cuál me registré, no importa eso. No, sí importa porque ya, por ejemplo, puedes tener registrada algún curso ahí. Entonces, para que cheques también cómo está registrado y qué cuenta estás utilizando, para que no tengas dos cuentas, sino que estés trabajando con una sola cuenta. No, Puedes trabajar con una sola cuenta todos los cursos que tú quieras, pero tiene que ser la misma cuenta. ¿Con qué cuenta entras a los cursos de la INGTR? es que me parece que sí fue con ese la que le acabo de mandar. Por eso le Ok, mandé igual déjame. ese. Va a aparecer si ya está. Tu número de control. Es 2017 150 48 Ok, ¿podrías 09 escribir, 70. por favor? Ah, ok. Escríbemelo aquí Sí, en el chat, porfa. Bueno, a los demás ya solamente les dejo tarea para realizar las simulaciones. Entonces tienen tarea y nos vemos la siguiente semana. Que estén bien, excelente tarde. Quienes tengan duda con su cuenta, pues todavía nos quedamos un par de minutitos más, ¿de acuerdo? Y pues sería todo. Detengo su grabación y solamente me quedo a resolver dudas con problemas para entrar a la plataforma. Que estén bien, hasta luego. Quienes ya estén registrados, quienes no tengan ninguna duda.